Hola chiquillos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga mucho el día de hoy. Les damos la bienvenida a un viernes más de jóvenes a adultos. Antes de empezar con el tema de hoy, para que podamos tener nuestros cultos de jóvenes en casa, les voy a dar algunos avisos. Entonces vamos a partir con la sección de avisos de jóvenes adultos. Y aquí tengo mi torpedito que me va a ayudar porque tengo muy mala memoria. Lo primero que les quiero contar, chiquillos, es que nos juntamos todos los viernes por YouTube a las 20 horas, por nuestro canal de YouTube. Así que quedan todos invitados, se pueden suscribir y les va a llegar un aviso también por parte de YouTube a sus correos y también por parte nuestro a través de WhatsApp o nuestras redes sociales. Les vamos a ir avisando también todos los viernes cuando tengamos nuestra reunión. Y dentro de esto les quiero contar que el viernes pasado no estuvimos por YouTube, sino que tuvimos una reunión por Zoom porque realizamos el resumen del primer capítulo del libro de Daniel. Fue un tiempo muy lindo que el Señor nos dio para poder compartir y poder conversar acerca de esta gran temática que abordamos durante el capítulo 1. Y les cuento también que vamos a ir trabajando y conversando para poder tener reuniones por Zoom un poco más seguidas. Pero eso se los vamos a contar también más adelante. Así que prepárense porque vamos a tener más juntas como las que tuvimos el viernes pasado. Pero si nos queremos juntar también está esta oportunidad que es todos los viernes a las 19:20 horas. Así que si nos quieren ver, si queremos conversar, también está esa opción. Todos los viernes a las 19:20 horas podemos juntarnos a conversar un ratito, pero también a orar hasta 5 para las 8 más o menos, que es cuando ya empieza la transmisión de nuestro tema de cada viernes. Así que agendar el horario de 8 a 9 de la noche, y también los que puedan y quieran conectarse por Zoom podemos orar a las 19:20 horas. Así que tenemos esas dos opciones para seguir viéndonos cada viernes. Terminamos la sección de jóvenes adultos y vamos a dar avisos transversales de nuestra iglesia y recordarles que también pueden participar en el canal de YouTube de nuestra iglesia con las actividades que hay, que son los lunes tenemos estudio bíblico con el pastor Brian Orchí, los miércoles tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes y los jueves una tarde de oración o reunión de oración con el pastor Luis Miguel Guzmán, todo a las 18 horas por el canal de YouTube. Y todos los domingos también, para tener nuestro culto en casa desde las 11:30 de la mañana, podemos adorar ya juntos como congregación al Señor desde nuestros hogares. Así que se pueden preparar también los domingos para tener nuestros cultos dominicales. Y por último, los avisos relacionados a misericordia. Recordarles que están las canastas familiares también que van en ayuda de nuestros hermanos en necesidad. Y aquí nosotros podemos participar orando. Eso es algo que todos podemos hacer, orar por nuestros hermanos y orar también por aquellos que están trabajando en el ministerio que recolecta y arma las canastas familiares. Pueden aportar con dinero, también pueden distribuir, pueden ayudar a la distribución de los alimentos y las canastas familiares. Así que chiquillos, están saliendo todos los datos en pantalla para que ustedes también puedan participar. Y por último, les quiero mencionar que para todos los que nos preguntan, ¿no es cierto?, si siguen las ofrendas de jóvenes adultos, les contamos que sí, estas ofrendas voluntarias están saliendo también los datos en pantalla. Los que conozcan a la Tuca se pueden contactar con ella y ella les va a entregar toda la información. Y si llegas por primera vez y quieres a lo mejor aportar también para ir en ayuda de nuestros hermanos que están pasando necesidad, puedes hacerlo a través de jovenesadultos.iuc@gmail.com y te vamos a enviar también la información para que puedas transferir alguna ofrenda voluntaria. Así que chiquillos, ya no tengo ningún otro aviso más que darles. El tema hoy día lo trae el Jonah y vamos a pasar entonces a la oración y a la lectura bíblica para poder tener ahí en nuestras casas nuestros cultos. Sin más
que decirles. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga. Hola chiquillos, ¿cómo están? Les cuento que hoy comenzamos el capítulo 2 de Daniel, así que los invito a que vayan a buscar sus Biblias y podamos leer juntos del versículo 9 al 20, que dice así: Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora vamos a orar por el tema de hoy, ¿ya? Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, porque en ella tú nos revelas tu carácter, tus maravillas, tus atributos. Y gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad y porque tú en ella nos guías hacia tu sacrificio, hacia la salvación. Gracias, Señor, por esa vida eterna que tú nos das. Y, Señor, tú eres la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. Y tu Espíritu Santo es quien nos guía a esa verdad, Señor. Recuérdanos siempre tus enseñanzas, a poder vivir en sabiduría, a poder ser hijos obedientes, que no tengamos miedo ni de la dificultad, ni de nada, sino que sigue enseñándonos a vivir de acuerdo a tus mandamientos, a seguir tu voluntad, a amar tu voluntad, a seguirte aunque haya oposición, que tengamos un corazón rendido ante ti, entregado a ti. Señor, que podamos tener un corazón agradecido siempre y sigue moldeándonos, sigue transformándonos a tu imagen. Te pedimos ahora por el Jonita, Señor, para que tú le des entendimiento y esa sabiduría que viene de lo alto para que él pueda exponer este tema. Que de su boca salga tu enseñanza. Guíalo en cada palabra, en cada frase, en todo lo que él explicará, que sea guiado por ti. Te pido también para que tu palabra llegue a cada corazón y a cada vida de las personas que están escuchando hoy el tema, y que podamos conocerte más, vivir tu palabra y que nos podamos deleitar en ti ahora y siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bacán poder tenerlos un viernes más
aquí reunidos para poder alabar el nombre del Señor, escuchar de su palabra, que su palabra llegue a nuestros corazones y pueda transformar nuestras vidas. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede de reunirnos nuevamente y a poder tener este tiempo de separado para que el Señor obre en nuestras vidas. Pasamos, hoy día me toca el tema a mí, el tema que se encuentra en el libro de Daniel. Estamos estudiando la serie de Daniel, ya pasamos al capítulo 2. El tema del día de hoy va a estar del capítulo 2, del versículo 1 al 23. La Tukis hoy día leyó una porción más cortita, porque son muchos versículos, pero vamos a estar estudiando estos primeros 23 versículos, que es la parte en que el rey tiene este sueño y vemos la sabiduría de Dios actuando en medio de todo esto. Vemos la sabiduría de Dios al ponerle el sueño, al darle este sueño al rey, ¿cierto? Podemos ver cómo la sabiduría humana trata de actuar, pero no está ni cerca de cumplir o ni siquiera cerca de lo que verdaderamente es la sabiduría que viene de parte de Dios. Y también podemos ver la sabiduría de Dios dada a sus hijos, ¿cierto? Que finalmente, por intermedio de lo que Dios les da, pueden interpretar este sueño. Vamos a partir con un pequeño resumen, no gran resumen del capítulo 1, porque ya hemos tenido resúmenes del capítulo 1. Y si no se acuerdan del capítulo 1, los invito a ver todos los temas anteriores que están aquí en el canal de YouTube. Aproveche de darle like, suscríbase y todo ese tipo de cosas. Los invito a que puedan ver estos temas, y si no, por último, en el Reconéctate, que son las aplicaciones hacia nuestras vidas de todos los temas que hemos estado viendo los días viernes. Bueno, pequeño y muy pequeño resumen. Daniel y sus amigos fueron deportados a Babilonia, y los babilonios lo que intentaron hacer fue transformarlos, cambiarlos. Lo que querían hacer era que cambiarlos por completo y que olvidaran a quienes ellos eran y a quién ellos servían y qué es lo que ellos estaban esperando al Mesías prometido. Querían que se olvidaran de todo eso, adoptaran nuevas costumbres, una nueva cultura, que se babilonizaran, si se acuerda que hablábamos hace un tiempo atrás, y que fueran completamente distintos. Pero podemos ver cómo ellos sus convicciones estaban firmes en Dios, estaban firmes en quien los había llamado, quién era su Salvador, quién era su Dios. Bueno, después de todo esto que pasó, ya han pasado 3 años. 3 años que ya han estado deportados en Babilonia. ¿Y qué han estado haciendo estos 3 años? Si no se han olvidado, en el capítulo 1 nos sale que estos jóvenes iban a estar en un proceso de enseñanza, estaban como en la universidad babilónica, ¿cierto? En donde ya estaban en su 3er año, en su último año. No puedo asegurar de si ya habían terminado su 3er año o estaban cursando recién su 3er año, pero ya llevaban 3 años aprendiendo todo lo que era la cultura babilónica. Los personajes que vamos a ver el día de hoy, o los que interactuaron en estos versículos que vemos el día de hoy, van a ser principalmente el rey Nabucodonosor, quien es el que tiene este sueño. Claramente podemos ver la sabiduría de Dios hablando, la sabiduría de Dios mostrando este sueño, poniendo este sueño en el rey Nabucodonosor. Podemos ver a los magos, a los astrólogos, a estos sabios que son los magos, astrólogos, hechiceros, los caldeos, que con su sabiduría humana tratan de llegar a la sabiduría divina, pero no están ni cerca. Y también podemos ver a Daniel y sus amigos, ¿cierto? Que Dios los capacita completamente. Podemos ver a este Dios obrando en medio de todo esto, mostrándole al rey este sueño, en la sabiduría, esta profecía del futuro, ¿cierto? Podemos ver a Dios mostrándole al hombre que la sabiduría humana no puede llegar a lo divino, y también podemos ver cómo Dios demuestra que Él es quien revela todas las cosas a sus hijos. Vamos a partir con el rey Nabucodonosor. ¿Quién era el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor era uno de los reyes más poderosos del Antiguo Testamento. Todo lo que él quisiera podía tenerlo, por decirlo así. Y en cierta forma eso también alimentó mucho su egocentrismo, su amor propio. Eso no era algo suave y sutil en él, al contrario, él era una persona muy egocéntrica. De hecho, podemos ver, él fue el autor de la frase que dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Ese era Nabucodonosor.
Y bueno, dentro de todo de este poderío que él tenía, no es difícil pensar que él tenía lo mejor de todo. Y eso también incluye a los mejores magos, a los mejores adivinadores, entre comillas. Pero también podíamos ver que este hombre era un hombre temperamental y cruel, que en el momento de tener que quizá incluso llegar a matar a todos sus sabios, que eran los mejores, él no titubeaba y él mandaba a ordenarlo. Era un hombre temperamental y cruel. Bueno, llegando ya al pasaje que leímos hoy, la palabra del Señor nos dice que un día al irse a dormir, él se inquietó por saber qué eran las cosas que iban a suceder, qué eran las cosas futuras, qué era lo que venía por delante. Y Dios le reveló en sueño o en sueños qué es lo que venía en el futuro. Sí, exacto. Dios le reveló a este rey que era idólatra, a este rey que era amador de sí mismo, que incluso no era del pueblo de Dios. Dios le mostró por sueño lo que habría de venir en el futuro. Y aquí ya nosotros ya podemos ver la sabiduría y la soberanía de Dios actuando en medio de todo esto, mostrándole acontecimientos futuros tan impresionantes como por ejemplo la venida de Jesucristo, que venía a derrocar todo imperio terrenal, toda sabiduría humana, y Dios le muestra esto al rey. No me voy a meter más ahí porque eso también lo vamos a ver en el tema de la próxima semana, pero vamos a continuar entonces viendo cómo Dios fue obrando en medio de todo esto. Vamos a partir entonces, como les decía hace un rato, la Tukis leyó una porción, pero vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 23 del capítulo 2. Vamos a partir con los primeros 9 versículos, vamos a ir analizando por partes. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga al rey el sueño a sus siervos y mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Ya, detengámonos de inmediato a analizar lo que hemos leído hasta ahora. En el versículo 1 podemos ver ya cómo el rey ha tenido sueños. La palabra dice sueños, dice plural. No es como que ha tenido solo un sueño que lo perturbó, sino que como que se ha ido repitiendo o ha tenido similares. En el versículo 29, como ya decíamos en la introducción, podemos ver que cuando el rey se fue a acostar tuvo pensamiento de saber lo que había de porvenir. Fue allí cuando el rey tuvo estos sueños perturbantes que no le dejaron seguir durmiendo. Y como decíamos, antes de continuar ya podemos ver cómo la soberanía de Dios y su sabiduría era la que estaba actuando al mostrarle todos estos acontecimientos al rey. ¿Qué es lo que hace el rey? El rey manda a llamar a sus magos, a sus astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Recordemos que este rey era uno de los reyes más poderosos que ha existido en el Antiguo Testamento, entonces tenía a los mejores magos, tenía a los mejores adivinos, tenía a la crème de la crème, los hechiceros, y los manda a llamar a todos, tenía a lo mejor de todos.
¿Y quién eran estos? Vamos a analizar un poco también quién eran ellos. Los magos eran los que empleaban todas las artes oscuras. Los astrólogos, como dice su nombre, acudían a la astrología, a todo lo que era la alineación de los planetas y cosas por el estilo para poder predecir el futuro. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Los hechiceros usaban hierbas y encantamientos, practicaban toda clase de adivinación. Y los caldeos eran los sabios, entre comillas, pero que también practicaban como las sabidurías medias esotéricas normalmente. El rey llamó a lo mejor que tenía. Llamó a donde él creía que podía obtener sabiduría, donde podía encontrar la sabiduría. Pero nosotros sabemos que en esas personas, en esta sabiduría humana, no podemos encontrar verdadera sabiduría. Nosotros podemos encontrarla solo en Dios, solo en Él podemos encontrar la verdadera sabiduría, que es la fuente de la sabiduría. Bueno, ¿qué pensaban estos sabios? Vamos, así digámosles de aquí en adelante a todo este grupo le vamos a poner los sabios. Hasta aquí vamos bien, pensaban los sabios, vamos súper bien, porque no era primera vez que a ellos le pedían que interpretasen un sueño. Al fin y al cabo, en cierta forma, para este tipo de cosas estaban sirviendo al rey. Pero aquí es donde se le empieza a complicar un poco la pista, porque en evidencia un poco al temperamento del rey, no solo le pide que le interpreten el sueño, sino que también le cuenten el sueño. Cuando los sabios les dicen, rey, por favor cuéntanos el sueño, nosotros te daremos su interpretación, el rey les dice, es que se me olvidó. Y ya no solo ahora le exige interpretar el sueño, sino que también que ahora le deben contar el sueño. Y aquí podemos ver el temperamento del rey, porque le dice, si no lo hacen, los mataré a todos. Los voy a matar y voy a convertir sus casas en muladares. ¿Cuáles eran los muladares? Los muladares eran una especie de vertedero, por decirlo así, donde botaban todo lo que eran los escombros, todo lo que eran el excremento humano y animal. Era un lugar, claramente no era un lugar de bien. Y así finalmente es como Dios empieza a dejar en evidencia a estos hombres paganos, deja en evidencia de que fuera de Dios no hay sabiduría, que fuera de Dios no se puede encontrar lo que está oculto. No podemos estar seguros si en verdad el rey recordaba o no el sueño. Simplemente vemos que el rey dice, lo olvidé, no sabemos si es para probar a sus sabios o es porque verdaderamente se había olvidado. Pero el rey recurre a una sabiduría externa, en el sentido de, si no podían revelar el sueño, no podían revelar su interpretación. Es como quiere decir, finalmente no era que ustedes interpretaban o no era que ustedes revelaban los secretos, bueno, ahora es el momento, pruébenlo. Y así de tajante fue el rey, no dudó en poner en cuestión la vida de los sabios. Pero si lograban interpretar el sueño, les ofrecía regalos, les ofrecía favores, les ofrecía honra. Pero los sabios no podían. Los sabios, con su sabiduría terrenal, con su sabiduría carnal, no podían revelar el sueño del rey. Y insistían al rey que le contara su sueño. Y el rey les decía, se nota que ustedes están buscando dilaciones. ¿Qué quiere decir esto? Como que estaban buscando hacer tiempo para poder encontrar una respuesta mentirosa para el rey, para poder mentirle. Finalmente, la sabiduría del hombre era necia y vana. Es eso lo que podemos encontrar en Corintios, capítulo 3, versículo 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Sabemos que lo revelado al rey provenía de lo divino y la sabiduría terrenal no lo podía revelar. Solo Dios podía revelar lo que el rey había soñado, porque Dios era el que había puesto ese sueño al rey. ¿Y cómo responden los sabios? Seguimos del versículo 10 al 12. Dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que matasen a todos los sabios de Babilonia. ¿Cuál fue la respuesta de los sabios
ante este rey? ¿Cuál fue la respuesta de la sabiduría humana ante el rey? La respuesta fue: no hay nadie que pueda. No hay nadie en la tierra, no hay ni un solo hombre aquí en la tierra que pueda revelar esto al rey. ¿Qué más dicen? Nunca se ha pedido algo semejante. O sea, como por último, ten un poco de piedad, porque esto es algo que nunca antes había pedido. Dicen que esto es difícil. Dice, solo los dioses pueden, pero su morada no es con la carne. Irónicamente, los sabios, en su sabiduría terrenal, carnal, irónicamente, en cierta forma, lo que respondieron era verdad. Porque no había nadie en la tierra que pudiera revelar este sueño. No había nadie. Porque esto era algo divino, no había una capacidad humana que pudiera revelárselo. No había alineación de planetas, no había plantas mágicas, no había sabiduría humana que pudiera revelar lo que estaban pidiendo. Ni siquiera sus dioses podían revelar el sueño. Era una incapacidad de la sabiduría humana. Nadie podía revelarlo. Sus dioses, los dioses de estos sabios, eran dioses que no trascendían, eran dioses que no se involucraban con los humanos. Más nosotros tenemos un Dios. Más Daniel tenía un Dios que sí se involucra en nuestra vida y comparte su sabiduría con nosotros. No, y tampoco podemos dejar de pasar esto. O sea, no solo nos comparte su sabiduría, nos compartió la vida de su propio Hijo. Esto no lo podemos olvidar. A ese nivel Dios trasciende con nosotros. Él intenta vincularse, sino que Él se involucra en nuestras vidas. Y a tal nivel de que da la vida de su Hijo para que también nosotros podamos nuevamente estar reunidos con el Señor, a estar nuevamente en paz con el Señor. No es porque nosotros lo hayamos logrado, no es porque nosotros hayamos sido buenos, sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué pasó con estos hombres? Con estos sabios, el rey, fiel a su estilo, mandó a que los mataran. Fiel a su estilo, a su temperamento, a hacer lo que él quería siempre, mandó a que mataran a todos los sabios del reino. Bueno, no es por arruinarle el final, pero nosotros sabemos que sí había uno que podía revelarle el sueño al rey. Y no era Daniel. Dios podía revelarle el sueño al rey. Solo Dios. No era que Daniel tenía un poder especial, no era que Daniel era el que tenía la capacidad de revelar el sueño, sino que era Dios el que le había provisto la sabiduría, era Dios el que le enseñaba, era el Dios el que le revelaba a Daniel. Solo por su voluntad, solo por la voluntad de Dios. Permiso. Y leamos los versículos que continúan. Veamos del versículo 13 al versículo 18. Dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es importante que no pasemos por alto el versículo 13. El versículo 13, ¿qué nos dice? ¿Para qué buscaban a Daniel? ¿A qué habían ido a buscarlo? Para matarlo. Ahora pongámonos nosotros en su lugar. Para mí, en lo personal, hubiera sido algo absolutamente difícil. Imagínense, ya estaban en su tercer año de universidad, ¿cierto? No sabemos si ya egresado o todavía no, pero ya están ahí a punto de salir y ahora los vienen a matar. O sea, habían estudiado todo este tiempo por las puras. ¿Y cómo es posible? O sea, a mí me surgen 3.242 preguntas. Y lo primero que hago, me exalto y salgo corriendo y a lo mejor hasta incluso puedo llegar a cuestionar a Dios. O sea, enumeremos algunas cosas. Primero, el contexto es que si lo vemos como carnalmente, porque lo primero que vemos es que mi pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo al que Dios respalda, es entregado en las manos de un reino pagano. Siendo un fiel creyente de Dios,
soy deportado para ir a servir al rey que había asesinado a mi pueblo. Y ahora, después, cuando ya soy deportado, me incitan a contaminarme con las creencias de este pueblo pagano. Y yo me rehúso, poniendo incluso en juego mi vida por seguir a Dios. ¿Y ahora me quieren matar? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo no tuve ninguna culpa con lo que tuvo, con el sueño del rey, ¿cierto? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? Al menos eso hubiera pensado yo. Por lo menos lo que yo hubiera hecho en esa situación, o salgo corriendo o me pongo a pelear con el que me venía a matar, en una de esas le gano y salvo. Pero no. Aquí vamos a ver de inmediato cuál fue la respuesta de Daniel. ¿Qué hizo Daniel? El versículo 24 nos dice: habló sabia y prudentemente a Arioco. Habló sabia y prudentemente al que lo venía a matar. Pongámonos en su situación, no es algo fácil. Lo venían a matar. ¿Y cuál fue su reacción? Él no estaba esperando que vinieran a matarlo. A él vinieron y le dijeron: te vamos a matar. ¿Y qué es lo que hace él? Habla sabia y prudentemente. Esto es porque Daniel es muy bacán. Esto es porque Daniel hizo algo diferente, era alguien especial. La verdad era que él pudo hacer esto porque Dios lo había capacitado y lo había llenado de su sabiduría celestial. Daniel no arrancó, no salió corriendo. Lo que hizo fue responder sabia y prudentemente. Vamos a leer dos versículos, uno que se encuentra en Santiago, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 17, que dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Podemos ver a Daniel actuando de forma sabia, de forma prudente, incluso ante el que lo venía a matar. Y aquí no puedo saltarme porque automáticamente me voy a la vida de Cristo. Recordemos cuando Cristo estuvo en una situación relativamente similar, cuando estaba en el monte orando, ¿cierto? Y vienen los guardias a apresarlo para posteriormente llevarlo a la cruz. Se vio expuesto frente a la muerte. ¿Cuál fue la reacción de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? ¿Cristo reaccionó al salir corriendo? ¿Cristo qué hizo? ¿Se puso a pelear con los guardias? No, él actuó sabio y prudentemente. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar? Yo creo que o soy como Pedro, poniéndome y cortándole la oreja a uno de los guardias, o si no, soy como los otros discípulos que salieron arrancando de ahí. Pero Cristo nos deja una enseñanza increíble de sabiduría, de prudencia, donde Él sabía que iba a cumplir lo que Dios le había mandado hacer. Él sabía que la vida que Él estaba llevando era con un propósito mayor. Tenía una sabiduría que venía de lo alto, que su actuar, ¿cuál fue? Pedro le cortó la oreja a un guardia, ¿y qué fue lo que hizo Jesús? Tomó la oreja y se la puso nuevamente al guardia. O sea, es como, me vienen a apresar para matarme, pero yo soy bueno con ello. Y eso no es algo que se pueda obtener con sabiduría terrenal, no es algo que se pueda hacer con algo propio, con algo que tengamos nosotros mismos, sino es una relación con Dios. Es algo que Dios mismo es el que nos provee a nuestras vidas. Podemos ver también cómo Jesús, cuando estaba en la cruz también, podemos verlo actuando en sabiduría. Incluso cuando ya estaba muriendo, cuando ya podemos decir, ya ahora Jesús, relájate, entre comillas, porque lo que está viendo no era para relajarse. Pero incluso cuando estaba en la cruz podía estar salvando a un pecador. Podía estar cumpliendo lo que Dios le había mandado hacer a este mundo. Y es bacán que podamos analizarlo en el Señor. Jesús es el mejor Daniel, claramente. Daniel es un ejemplo, pero nosotros el que debemos seguir es a Cristo. Cómo Cristo se dejó guiar, cómo Cristo era sabio, era prudente al actuar frente a las cosas que se le presentaban en su diario vivir. Y así lo podemos ver nosotros en nuestro trabajo, cómo estamos actuando en nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, frente a la pandemia, frente al estallido social. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Estamos actuando sabio y prudentemente como lo hicieron estos hombres? ¿O estamos arrancando, estamos peleando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a dejar también las aplicaciones para más adelante y sigamos viendo entonces el pasaje, cómo fue el actuar
de Daniel en este caso. En lugar de Daniel salir corriendo, él mantuvo la calma y actuó como un hombre sabio y capacitado por Dios. La verdad es que Daniel no es la primera vez que se ve actuando de esta forma. En el capítulo 1 podíamos ver cómo les dijeron que tenían que comer de la mesa del rey, y Daniel humildemente habló con el jefe de los eunucos. No fue prepotente, no fue reactivo, no fue a reaccionar de sobremanera, sino que fue confiado en que Dios era el que estaba al control, que él fue confiado y sabiendo que Dios era el que estaba actuando. A pesar de que su vida corría peligro, habló sabia y de forma amable, mostrando su confianza en Dios, mostrando que sabía que era Dios el que estaba al control. O sea que finalmente, ante la crisis, no actuó a tontas y a locas, no salió corriendo, no se apuró, sino que confió en el Señor. ¿Cómo logró esta tranquilidad? Incluso estando enfrentado a un peligro de muerte, porque él tenía plena confianza y seguridad de que su vida no dependía del que se encontraba enfrente suyo con una espada, que su vida no dependía del rey incluso que lo había mandado a matar, sino que su vida dependía plena y completamente de Dios. Que él dependía plena y completamente de Dios. Tal fue la confianza que tenía en Dios, que incluso fue él ante el rey. Vemos en el versículo 16 que nos dice: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Daniel, al presentarse delante del rey, no fue con excusa. Y tampoco fue diciendo: mira, a mí Dios igual me lo podría revelar, me lo puede revelar. Daniel dio un paso de fe. Dio un paso de fe, pero no confiando en que Dios sería el que se acomodaría al plan de Daniel, sino que él sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios. Sabía que este plan no era de él, sabía que este plan era de Dios. Dios, en su sabiduría, le dio la capacidad a Daniel de entender el plan de Dios, de entender su plan. Daniel sabía que Dios lo respaldaría, pero no era tampoco, no fue como que lo supo de la nada, no fue a tontas y a locas, como decían antes, sino que él sabía porque tenía una relación constante con el Señor. Porque tenía esta relación que confiaba en el Señor, porque lo buscaba a diario, porque tenía una relación, porque no era primera vez que él se acercaba a Dios pidiéndole algo, no era primera vez que Daniel oraba en su vida. Al contrario, podemos ver una relación constante en el Señor. Entonces Dios le pudo proveer de sabiduría en todo este tiempo. Dios lo pudo proveer con conocimiento, lo pudo proveer con su voluntad en su corazón. Y así podemos ver cómo Daniel entiende lo que Dios está haciendo. Podemos ver cómo Dios lo capacita con sabiduría. Y podemos ver cómo Daniel también entiende que era Dios el que le había dado el sueño al rey. Y que solo Dios, este Dios que le había dado el sueño al rey, era el que podía darle a conocer a él el sueño y su interpretación. Podemos ver cómo Daniel, a pesar de estar viviendo en Babilonia, tenía una vida consagrada al único y gran Dios. Podemos ver entonces hasta aquí la sabiduría de Dios dándole este sueño al rey. Podemos ver la sabiduría humana fracasando, tratando de buscar lo divino, ¿cierto? Y podemos ver la sabiduría de Dios obrando en Daniel. La sabiduría de Dios obrando en su hijo para bendición tanto de su vida como también la de la nuestra en este momento. Una vez que Daniel salió de delante del rey, fue con sus amigos para pedirle ayuda en oración. Y aquí nuevamente podemos ver un acto de sabiduría de Daniel, porque cuando fue a pedirle oración a su amigo, no bastaba simplemente con el paso de fe, de decir Dios me dará la interpretación, y como decir ahora me relajo y como que listo, Dios me tiene que dar la interpretación, sino que él sabía que tenía que ir delante de la planta del Señor, porque sabía que lo que Dios tenía que revelarle no era algo terrenal, no lo iba a lograr simplemente como lo trataron de hacer los sabios, sino que era algo que Dios le iba a proveer, era algo divino, era algo que solo Dios podía enseñarle. Y es así como le pide a sus amigos, les pide ayuda para que lo ayuden en oración, para que Dios sea obrando en misericordia con ellos. Y adivinen qué es lo que pasó. Dios obró
conforme a su voluntad. Y vamos a leer los versículos 19 al 23, que nos dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sean bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. El Dios de los secretos, el Dios que le dio el sueño al rey, el Dios que le dio la sabiduría a Daniel, el único y gran Dios todopoderoso y soberano, escuchó la oración de su hijo y le respondió. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Salió corriendo donde el rey a darle la interpretación, porque al fin había logrado y era lo que el rey tanto buscaba. No, Daniel no hizo eso. Daniel no salió corriendo de inmediato donde el rey. Lo primero que hizo Daniel fue bendecir y alabar el nombre del Señor, en una expresión de completa sumisión y confianza al Dios de todo poder y sabiduría, al Dios que había puesto en Nabucodonosor el sueño, al Dios que había puesto a Nabucodonosor como rey, al Dios que le daba la sabiduría a Daniel, al Dios de los secretos, al Dios en el cual él estaba seguro. Daniel nuevamente mostrando sabiduría en el sentido de ir primeramente al Señor, porque sabía que el Señor era el que había obrado en su vida. Sabía que no era algo mágico que había ocurrido por simple suerte, sino que sabía que era Dios el que estaba actuando. Podemos ver en todos estos pasajes que leímos el día de hoy cómo la sabiduría de Dios actuó en todo momento. Tanto podemos ver esta sabiduría humana versus la sabiduría divina. Daniel por sí solo, él no era capaz de interpretar el sueño del rey. De hecho, no era capaz de saber cuál era el sueño del rey. Y como bien dijeron los sabios, no había hombre que fuera capaz. No había ninguno, no había nadie en esta tierra que pudiera hacerlo, porque era algo divino. Pero Daniel tenía al Dios vivo de su lado. El Dios que de toda sabiduría, que podía interpretar y que podía darle el sueño a Daniel para poder interpretárselo al rey. Y aquí en este pequeño cuadro podemos ver cómo es la diferencia de los sabios de este mundo, de las creencias de este mundo, versus las creencias de Daniel, versus el Dios de Daniel. Podemos ver por un lado los sabios con su respuesta de no podemos, pero solo los dioses pueden. Nosotros no podemos, pero los dioses pueden. Pero estos dioses no trascienden con nosotros, no tienen relación con la carne. Y así es como responde su Dios. Podemos ver este pasaje de Salmos, el Salmo 115, los versículos 5 y 7, que dicen: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Esos eran los dioses de los sabios de Babilonia. ¿Cuál fue la respuesta de su Dios? Claramente fue silencio, porque eran simples estatuas que no tenían vida, que no tenían poder. Ahora veamos el caso de Daniel. ¿Qué responde Daniel? Daniel les dice al rey: yo no puedo, pero yo sí, pero mi Dios sí puede. Si bien no lo vemos literal en los versículos que leímos el día de hoy, pero lo invito a leer un poquito más abajo en los versículos que vienen más adelante. Cuando Daniel interpreta el sueño al rey, dice: en verdad yo, rey, no puedo interpretar tu sueño, pero Dios sí puede. ¿Y cuál Dios es el Dios de Daniel? Y podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Por un lado podemos ver a estos dioses que no pueden hacer absolutamente nada, que tienen ojos y no ven, que tienen boca, mas no hablan. Pero por otro lado podemos ver al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, que tiene todo bajo su control, que nada escapa de su mano. A este Dios obrando. ¿Y cómo responde Dios ante esta situación? Dios responde dándole la sabiduría a Daniel suficiente para interpretar y darle el sueño al rey. Daniel fue confiadamente ante el rey porque conocía al Dios que servía, porque tenía una relación diaria con Dios y sabía lo que Dios tenía planeado para él, sabía lo que Dios estaba haciendo, sabía que lo que Dios estaba haciendo tenía un propósito, sabía que era Dios el que lo había llevado hasta aquel lugar. Y como hablábamos hace un rato, no podemos dejar afuera a Cristo. Cristo, que claramente fue el mejor Daniel, quien al estar amenazado de muerte también, pudo actuar sabiamente y pensar, y a pesar de que lo estaban persiguiendo, a pesar de que fue torturado, a pesar de que fue blasfemado, siempre actuó en plena sabiduría. Jesús podría haber hecho caer un rayo sobre la gente que hablaba mal de él, pero no lo hizo así. Por mucho que haya tenido alguna capacidad de poder generar algún daño a otra persona, él no lo hizo así. Él lo que hizo fue actuar con prudencia y sabiduría. Aun cuando estaba en la cruz, fue capaz de actuar sabiamente y con prudencia. No se dejó llevar por el momento, por cómo estaba enojado, por las cosas que habían dicho de él, por cómo él incluso no se dejó llevar por quizá el dolor que podría haber tenido de que su pueblo lo rechazaba, sino que lo que hizo fue actuar sabia y prudentemente, en amor, en misericordia, en mansedumbre, llevó fruto de sabiduría, porque la sabiduría humana es simple intelectualidad, conocer cosas, quieren saber más, pero eso no te da la sabiduría divina. La sabiduría divina, la sabiduría celestial, lleva fruto, lleva obras. No basta con solamente saber las cosas, sino que Dios nos llama a poder llevarlas a nuestras vidas, a que no solamente sepamos qué es lo que es correcto, sino que lo llevemos a nuestros corazones, a lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Dónde se encuentra la sabiduría hoy en día? Podemos ver en el mundo actual que hay magos, hay hechiceros, hay astrólogos, hay sabios por doquier, en donde intentan hallar la sabiduría por cualquier parte, el tarot, los signos zodiacales, ¿cierto? No, es que yo soy Aries y entonces me tengo que casar con un Géminis. En verdad, son cosas que mucha gente las cree, pero solo en Dios se encuentra la verdadera sabiduría. Estas son cosas paganas que no nos pueden dar sabiduría, que no nos pueden dar una respuesta que sea divina, una respuesta que alabe al Señor. Solo en Dios podemos encontrar la verdadera sabiduría. La fuente de la verdadera sabiduría se encuentra solo en Dios. ¿Y cómo estamos nosotros actuando en nuestro diario vivir? ¿Actuamos en sabiduría? ¿Cómo estamos actuando? Pongámonos un ejemplo, como nombramos en un principio, vemos en el trabajo. En el trabajo podemos estar sometidos a distintas situaciones, podemos estar quizás con un jefe súper pesado, pongamos en el caso, Daniel estaba con un rey que había matado a su pueblo. ¿Y cómo actuamos frente a esto? ¿Vamos constantemente en pelea? ¿Vamos constantemente llevando a la contraria, tratando de no, yo soy hijo de Dios, entonces yo tengo la razón? ¿O estamos actuando en mansedumbre, con sabia prudencia? Lo mismo para una relación, tal vez, en el hogar, con tu esposa, con tus padres. ¿Cómo actuamos? ¿Vamos a la pelea? ¿Quiero yo siempre tener la razón? ¿O vamos en busca de la sabiduría de Dios? ¿O vamos en busca de hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas? Y así frente a todas las cosas que estamos viviendo en el día de hoy, la pandemia, para mí la pandemia ha transformado mi vida a niveles de que ya mi confianza está en las cosas terrenales, en que si estoy con mascarilla, estoy sin mascarilla. Yo no estoy diciendo aquí, y no me malinterpreten, de que no tienen que usar mascarilla,
pero la seguridad viene de Dios. No es porque nosotros podamos hacer algo, no es porque mis capacidades, porque yo tengo algo en especial, sino porque Dios es el que provee. Dios es el que nos da la salud. Dios, en Él tenemos que estar confiados y tenemos que tener una relación constante con Él. La sabiduría no va a llegar de un momento a otro, así como obra de magia, como que vamos de un momento a otro nos vamos a convertir en Salomón, sino que tenemos que tener una búsqueda constante con el Señor. Tenemos que tener una relación fuerte, que no separarnos de Él nunca. Tenemos que estar apegados a la vida. Tenemos que estar en busca constante de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, de lo que Dios nos está enseñando, de lo que Dios nos está guiando. Claramente, en todo lo que estamos viviendo en nuestra vida en la actualidad, Dios está obrando y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es como tenemos que también nosotros entenderlo. Si estamos pasando por una enfermedad, por alguna dificultad, Dios está obrando entre medio de eso. No es que Dios se haya olvidado de ti, no es que Dios se haya olvidado de lo que estás viviendo, sino que Dios está al control. Dios sabe lo que está sucediendo y en este momento es tiempo de aprender, es tiempo de seguir la voluntad de Dios y someternos a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Debemos buscar esta sabiduría que viene de lo alto. Debemos reflejar el plan de Dios en nuestra vida y no caer en pensamiento humano, sean del lado que sean. Podemos ver incluso en el estallido social. Aquí nosotros no estamos, no le estoy predicando que tomen un bando, para nada. Lo que estoy diciendo es que actuemos sabia y prudentemente, como Dios quiere que nosotros actuemos, como Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vayamos y le saquemos en la cara al otro, oye, pero es que tu forma de pensar está súper mal, porque ¿cómo pueden andar haciendo eso en las calles? Y por otro lado tampoco quiere que no, pero que tú lo que pasa es que no entiendes el amor al prójimo. Lo que Dios quiere es que nosotros actuemos sabia y prudentemente. Que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Que podamos hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos reflejar el reino de Dios. Y nuestras vidas deben reflejar la sabiduría que viene de lo alto. Quiero terminar leyendo un pasaje que se encuentra en Proverbios capítulo 2, de los versículos 1 al 9. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Los invito a orar. Señor, amado Dios Todopoderoso, gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor, y porque eres tú quien tiene un plan para nuestra vida. Porque eres tú, Señor, el que tiene un plan para la vida en general, Señor, no solo para la nuestra, Señor, sino que tienes todo bajo tu control, porque eres soberano, Señor, porque eres sabio y no solamente te quedas con tu sabiduría, sino que la compartes con nosotros, Señor, donde nos enseñas a diario, Señor, donde nos guías, Señor, a hacer tu voluntad constantemente. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. No podemos vivir sin ti, Señor. Alejados de ti, Señor, caemos en estas sabidurías terrenales, Señor, que nada nos dan, que nada puedes lograr, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti por sobre todas las cosas, a que tú seas quien nos dirija, Señor. Seas tú ayudándonos a tener relaciones constantes contigo, Señor, a no decaer, Señor. Fortalécenos, danos un nuevo ánimo, Señor, y guíanos, Señor, a siempre alabarte a ti, glorificarte a ti, que tú seas el centro de nuestra vida. No permita que nos desviemos, Señor, no permita que nos vamos en un sentido contrario, Señor, que nos vamos a buscar nuestros propios deleites, que nos vamos a buscar, Señor, sabiduría en cosas externas, Señor, sino que te busquemos a ti siempre, Señor, como la fuente de nuestra sabiduría, como la fuente, Señor, de lo que tú todo quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, tu dirección, Señor, tu compañía, que tu obra en nuestros corazones y transforme nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Conoces mi vida, todo mi andar.
Conoces mi corazón y cada pensamiento, Dios. Conoces mi historia, cada paso que doy. Conoces todo.